¿Se imaginan un mundo sin internet, donde no todo está al alcance de un botón? Estamos comenzando el segundo episodio de Lejos de la Juventud con mi amigo Carlos Aliaga, Charlie, y yo, Rolly Rojas. Vamos a hablar hoy día de cómo conseguíamos la música cuando viajábamos a Santiago, y ya también informándonos con programas de radio y con revistas. Ahí tú nos puedes contar más o menos, Charlie, cuando tú viajas a Santiago y nos traes la extravaganza, por ejemplo. Yo creo que, bueno, yo no era tanto la fuente precisa de esas revistas, algunas veces yo lo hacía, pero recuerdo que nosotros teníamos amigos que estudiaban en Santiago, otros amigos en Concepción, y habían algunas disquerías donde te regalaban la revista, entonces estaba la posibilidad de ir a buscarla, a veces se compraba. Yo he intentado digitalizar algunos de esos materiales y los he ido difundiendo a través del sitio web de Lejos de la Multitud, del cual este show es un spin-off. Y recuerdo que uno, cuando viajaba a Santiago, tenía como el ritual de ir los sábados en la mañana al Portal Lion o al Eurocentro, o incluso en mis tiempos en los cuales yo coleccionaba literatura, que a mí siempre me ha gustado el terror, la ciencia ficción, la literatura policial. Uno iba a cosas como San Diego, al Persa del Bío, y tenía que... Era imposible, estas cosas no había en las pantallas, no estaba todo para descargar y uno tenía que hacer el esfuerzo de moverse e interactuar con otras personas. Era todo análogo, como se dice. Exacto. Yo tenía, en Talca teníamos el carrete. Yo me acuerdo que eso yo trataba de conseguir todo lo que fuera, aunque tuviera un mínimo de información musical, como los suplementos del Mercurio en la zona de contacto, que tú también la comprabas ahí. Correcto. Y el carrete, pero la extravaganza era como la gloriosa, ¿vale? Siempre cuando tú viajabas a Santiago, cuando era gratuita, yo recuerdo que tú traías varios números para mí, para el Polanco, ¿cachai? Entonces era súper buena onda. Yo recuerdo que en primer lugar, uno que no vivía en Santiago estaba sujeto a lo que había disponible en los kioscos. Entonces, por eso uno primero compraba el carrete porque estaba en cualquier kiosco. Sí. Y también después la revista Rock and Pop, que también tenía algunas secciones buenas. Hay que decir que el carrete era un semanario del Descueve que aparecía todos los jueves. Y un tributo a Francisco Conejera, sí, que también fue importante en la contracultura y el underground nacional. Yo entrevisté a Francisco, tengo una entrevista bastante extensa con él, que en algún momento voy a compartir en su totalidad, pero él realmente se movió. A principios de los años 90 había un fenómeno muy curioso, porque las revistas que eran como de contracultura también tenían que hablar de otras bandas más conocidas, porque era lo que vendía. Nosotros aquí tenemos algunos números que después vamos a mostrar, de cosas, bueno, tú hablaste en el primer episodio sobre lo importante que fue la bicicleta y cómo la conseguiste a través de un pariente, pero después ir descubriendo estas cosas como lo que tú decías de la extravaganza, que era fenomenal. Y uno hasta este momento, yo creo que ustedes si tienen en su casa alguna extravaganza, revisen los números antiguos, porque uno siempre se quedaba, si le gustaba el punk, era difícil que analizara el reportaje sobre Marvin Gaye, o el soul o el jazz, y siguen siendo fuentes muy válidas de periodismo cultural. Y cómo conocíamos música gracias a esa revista. Yo recuerdo siempre voy a recordar a Primus con la descripción de CDs, que como que sonaba como dos bajos el Sailor decía Cheats. Me acuerdo que el Tuto estaba estudiando en Santiago y yo le dije, tú trata de conseguirte estos que leí que eran era un sonido nuevo. Obviamente lo disfruté mucho y hasta el día de hoy soy fan de Primus. Creo que ha sido una de las bandas que más he visto en vivo acá en Chile. Y para cerrar con lo del carrete, en YouTube existe un documental sobre Francisco Conejera. En la descripción vamos a dejar el link para que también puedan verlo. Buenísimo. Estaba pensando también de que además de la palabra impresa, yo por lo menos tenía la obsesión de conseguir shows de radio, que en Talca no había nada de radio con contracultura y underground. Entonces viajaba un amigo, eso yo me acuerdo muy precisamente, que alguien te traía un programa como La Alcantarilla Gaseosa, que era fenomenal, con toda la hipérbole de Rolando Ramos. La teatralidad, muchas gracias. Y también habían otros shows como Próceres Sudaca y Proyecto R. Entonces uno se iba ampliando la base de la pirámide, porque uno siempre partía con los Ramones y The Clash. Sí. Luego ibas descubriendo que existía The Cramps, Jesus and Mary Chain, Pixies, que yo lo descubrí por ustedes, pero en ese momento esas bandas todavía existían y sacaban discos. Estamos hablando de antes de Nirvana, 89, 90. 89, 90, 91 incluso. Sí. Entonces iba descubriendo cosas por cassette que te grababa un amigo, de shows radiales. Escuchaba, hay una canción en esa alcantarilla gaseosa o en el Melodía Subterránea,
y buscar, escuchaste una canción de Kauju K, tenías que buscar el disco ¿Verdad? hasta que conseguías el disco. Algún amigo que lo hubiera traído. Yo me acuerdo que tú tenías un amigo cuyo nombre... Yo tenía un amigo cuyo nombre se me escapa en este momento, que estudiaba en la Universidad de Talca, y él El tenía- Juan. el Juan. De Y él agronomía. tenía un recopilatorio donde ¿Qué será el Juan? venían bandas como Seven Seconds, Sí. y venía en el lado... Passport Surfer me mostró ese weón. Y tenía también a Subhumans. Yo la narcopunk, eso lo vamos a hablar en otro episodio, lo vine a conocer ya a fines de los 90. Vamos a dejar eso para un episodio siguiente, pero sería igual interesante agradecer a todas esas personas como Rolando Ramos, como Claudio Gutiérrez, gente que se esforzó como Conejera, que ellos no tenían por qué haberlo hecho, pudieron haberse quedado con el reportaje de Metallica y Guns N' Roses, y ellos hablaban de cosas que eran bandas nacionales, locales, y les daban plataforma. Yo a Claudio Gutiérrez le doy el valor también de que él también a mí me educó mucho con la música del punk en español. No lo conocía la Polla Records, Sí, pero ahí con sí. él conocí más bandas, ya sean, no sé, Escorbuto, los Reincidentes. RIP, Sí, Cicatriz. Cicatriz. Y también mostraba bandas chilenas como que ponían los demos que le mandaban. Entonces ahí también escuchamos a los de La Serena, ¿cómo se llama? Los reprimidos de La Los reprimidos Serena. de La Serena, que todavía ando buscando esa canción, Guerra en Oriente. Cada vez que hay una guerra en Oriente busco esa canción y no la encuentro. Si alguien la tiene, por favor, de Los Reprimidos, que nos pueda mandar. Los Miserables, me acuerdo también. El demo de Los Miserables, el Democracia. Eso lo conocimos nosotros. Un manjar. En nuestra ciudad lo conocimos gracias al proyecto R y el prócer de Sudaca. O sea, eso hay que decirlo. Porque aquí en Santiago quizás era más fácil escucharlo, pero nosotros teníamos que conseguir el cassette grabado de. Ese era Andrés Tatán Mijovilovich el que nos llegaba con esa información. Y cuando uno nosotros. escuchaba la alcantarilla de gaseosa, uno, pese a que no tenía la cultura del gótico o de la música electrónica o el industrial, de repente venían cosas que Rolando mostraba que eran increíbles e igual te llevaba, oye, quisiera saber más de Christian Death, quisiera leer más de estas bandas. Vamos a dejar ese material para un nuevo episodio, espero que lo hayan pasado bien, y como siempre el llamado es que si ustedes tienen material como cassettes o grabaciones de estos programas o estas revistas Afiches. que les interese compartir para que nosotros lo digitalicemos, las puertas están abiertas. Muchas gracias y será hasta un próximo capítulo. Nos vemos, chau.